Me enamoré de una amiga de la universidad, pero ella seguía enamorada de su ex hasta que decidí desaparecer. Tengo 21 años y siento que mi corazón tiene el doble de edad, cansado de cargar con un peso que no le pertenece. Estoy sentado en la cafetería de la universidad frente a Valeria. Ella es hermosa, inteligente y tiene una risa que solía iluminarme el día, pero hoy esa risa suena a hueco. ¿Viste lo que publicó Matías?, me dice ella, sin siquiera levantar la vista de su celular. Matías. Su ex. El hombre que se fue hace un año, pero que nunca desocupó la habitación que Valeria le construyó en su mente. Cada vez que salimos, él está ahí. Si vamos al cine, ella recuerda que a él le gustaba otra película. Si caminamos por el parque, ella menciona que ahí fue su primera cita con él. Yo soy el que sostiene su mano, el que la escucha llorar a las 3 de la mañana, el que le ayuda con los proyectos de clase, pero él es el que sigue siendo el dueño de sus suspiros. He dado todo lo que un hombre de mi edad puede dar. He sido su soporte, su confidente y su amante, esperando pacientemente a que la sombra de Matías se disipara. Pero hoy, mientras la veo escrollar el perfil de un tipo que ya la olvidó, entiendo que no estoy compitiendo contra un hombre, sino contra un recuerdo. Y a los recuerdos no se les puede ganar. Valeria, ¿estás aquí conmigo?, le pregunto con un hilo de voz. Ella me mira, parpadea un par de veces como si despertara de un trance, y me sonríe con esa lástima que duele más que un golpe. Perdón, Julián. Es complicado, ¿sabes? Él fue muy importante. Sí, lo sé. Lo sé tanto que mi propia identidad se está borrando. Me estoy convirtiendo en el suplente, en el que está ahí para que ella no se sienta sola mientras espera un milagro que no va a ocurrir. Siento un agotamiento físico, una presión en el pecho que me dice que si me quedo un minuto más, me voy a romper en pedazos frente a ella. He llegado a mi límite. Me quedé mirándola un largo rato mientras ella volvía a perderse en la pantalla de su teléfono. Ella no se daba cuenta, pero ese silencio era el sonido de algo rompiéndose para siempre. Sacrifiqué mis noches, mis planes y mi energía intentando llenar un vacío que ella se negaba a cerrar. Me sentía como un náufrago intentando salvar a alguien que no quiere soltar el ancla que la hunde. Valeria, dije, y esta vez mi voz no tembló. Ya no puedo más. Ella levantó la vista, confundida, con esa expresión de quien no entiende por qué el mundo se detiene si ella está cómoda. ¿De qué hablas, Juli? ¿Es por lo de Matías? Ya te dije que solo es un recuerdo. No, no es solo un recuerdo, la interrumpí. Es tu presente. Y mientras él sea tu presente, yo no tengo lugar en tu futuro. He dado todo lo que podía dar, te he amado con cada fibra de mi ser, pero mi corazón se está agotando de vivir a la sombra de alguien que ni siquiera está aquí. Metí la mano en mi bolsillo y sentí la superficie fría de aquel espejo de maquillaje color rosa que le había comprado semanas atrás. Tenía grabado un pequeño detalle en la esquina, un símbolo de lo que yo quería ser para ella, el reflejo de su mejor versión. Se lo había guardado para una ocasión especial, pero entendí que ya no habría una. Mientras ella empezaba a balbucear excusas, aproveché que se distrajo buscando algo en su mesa. Con un movimiento rápido y silencioso, deslicé el espejo rosa dentro de su bolso, oculto entre sus cuadernos. Era mi despedida silenciosa. Quería que, cuando se mirara en él, recordara al hombre que la amó de verdad, pero que también tuvo la dignidad de irse. Quiero romper, Valeria. Me voy, sentencié. Espera. No puedes irte así, gritó ella, levantándose y tratando de alcanzar mi brazo. Estás exagerando, Julián. Podemos hablarlo. No me detuve. Sentía sus pasos detrás de mí, sus llamadas, ese intento desesperado de retenerme, no porque me amara, sino porque le aterraba el silencio que yo iba a dejar. Crucé la puerta de la cafetería y salí al aire libre del campus. Ella se quedó en el umbral, gritando mi nombre, pero yo no miré atrás. Seguí caminando con el alma pesada, pero con la espalda más ligera. Sabía que al abrir su bolso, encontraría ese espejo y entendería que se había quedado sola con el único reflejo que siempre le importó, el de su pasado. Llegué a mi departamento y me senté en la cama, en completa oscuridad. Por primera vez en meses, no tenía un mensaje suyo que contestar ni un drama que resolver. El silencio era extraño, casi doloroso. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria estaba viviendo su propia pesadilla. Ella llegó a su casa furiosa, lanzando las llaves sobre la mesa. Estaba convencida de que yo regresaría, de que solo era un berrinche y que, como siempre, su Julián volvería a pedir perdón por haber tenido razón. Pero entonces, abrió su bolso para sacar su libreta y ahí estaba.
El espejo de maquillaje color rosa brilló bajo la luz de la lámpara. Valeria lo tomó con cuidado. Al abrirlo, vio su propio rostro, pero sus ojos estaban rojos y su expresión era la de alguien que acaba de darse cuenta de un error fatal. En la esquina del cristal, grabada de forma casi imperceptible, estaba la fecha en que empezamos a salir. El espejo no era solo un accesorio, era la prueba física de que yo prestaba atención a cada detalle, de que la conocía mejor que nadie. Esa noche, los recuerdos la invadieron como una marea alta. Recordó la vez que se enfermó y yo crucé la ciudad bajo la lluvia solo para llevarle su sopa favorita. Recordó cómo yo me quedaba despierto hasta tarde explicándole los temas que no entendía de clase. Pero, sobre todo, recordó cómo ella me pagaba todo eso, hablándome de Matías. Se vio a sí misma en ese espejo y se sintió pequeña, egoísta. El fantasma de su ex, que antes parecía tan gigante, empezó a encogerse. Se dio cuenta de que Matías era solo una idea, una nostalgia tóxica, mientras que yo era la realidad que la sostenía. Sin mí, su departamento se sentía más frío. Los mensajes que antes ignoraba ahora eran tesoros que deseaba recuperar. Intentó llamarme 10 veces. Le envié directo al buzón. Intentó escribirme, pero las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Las lágrimas de arrepentimiento no cesaron en toda la madrugada. Valeria comprendió, demasiado tarde, que había estado cuidando un cementerio mientras dejaba que su jardín vivo se secara por falta de agua. Por primera vez en su vida, el pasado ya no importaba, lo único que importaba era el chico que se había marchado sin mirar atrás. El día siguiente fue un borrón de clases y voces que no escuchaba. Mis amigos me preguntaban por qué estaba tan callado, pero no tenía palabras. A mis 21 años, sentía que había envejecido una década en una sola noche. Me dolió dejarla, me dolió el espejo rosa, pero más me dolía seguir siendo la sombra de un muerto. Valeria, por su parte, no entró a clases. Ella estaba ahí, junto a la entrada principal de la facultad, desde las 7 de la mañana. No le importó el sol, ni las miradas curiosas de nuestros compañeros, ni el hambre. Se quedó de pie, aferrada a las correas de su mochila, con los ojos hinchados y el espejo rosa guardado en su bolsillo como si fuera un amuleto. Las horas pasaron. Vio salir a cientos de estudiantes, pero el que ella buscaba no aparecía. Cayó la tarde, el cielo se tiñó de un naranja violáceo y luego de azul profundo. Las luces de la escuela se encendieron, dibujando sombras largas en el pavimento. Finalmente, me vio. Salí del edificio de la biblioteca, con la mochila al hombro y la mirada clavada en el suelo. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Corrió hacia mí, tropezando con sus propios pies, gritando mi nombre con una voz quebrada por el cansancio y el llanto. Julián. Julián, por favor, espera, exclamó, alcanzándome. Me detuve un segundo, pero no la miré. Sentí su presencia a mi lado, el olor de su perfume que antes me volvía loco, pero ahora solo me recordaba al agotamiento. Ella empezó a hablar atropelladamente, tratando de disculparse, de decirme que el espejo le había abierto los ojos, que no podía dormir. Julián, perdóname, yo no sabía lo que hacía, sollozó, tratando de tocar mi brazo. Hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Me aparté de su contacto como si su mano quemara. No dije nada. No le grité, no le reclamé. Simplemente, volví a caminar. Pasé de largo como si ella no existiera, como si fuera un fantasma más de los que ella solía invocar. Escuché su jadeo de sorpresa, un pequeño gemido de dolor puro. Ella se quedó paralizada un instante, viendo cómo mi espalda se alejaba. Pero esta vez no se rindió. Yo empecé a caminar más rápido, casi corriendo para escapar de la presión que sentía en el pecho, y escuché sus pasos apresurados detrás de mí. Estábamos en medio de la noche, bajo las lámparas del campus, en una persecución donde uno huía del dolor y la otra corría para salvar su vida. Mis piernas se movían por inercia, tratando de ganarle la carrera a mis propios sentimientos. Crucé la avenida principal del campus y me dirigí hacia el puente peatonal que conecta con la zona de estacionamientos. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, pero la adrenalina de querer desaparecer era más fuerte. Llegué a la mitad del puente y me detuve en seco, apoyando las manos sobre el barandal de metal. Miré hacia abajo, hacia las luces de los autos que pasaban como ráfagas de colores. Me sentía vacío, como si hubiera dejado mi alma en esa cafetería el día anterior. Estaba agotado de correr, agotado de sentir. Entonces, escuché un chirrido metálico y el golpeteo rápido de unos neumáticos sobre el concreto. Valeria no venía a pie. En su desesperación por no perderme de vista,
Había tomado su bicicleta que estaba encadenada cerca de la entrada. Venía a toda velocidad, con el cabello alborotado y el rostro bañado en lágrimas. No frenó. No midió la distancia. Su única meta era alcanzarme antes de que cruzara al otro lado. El impacto fue seco. La rueda delantera de la bicicleta chocó contra mis piernas y el cuerpo de Valeria impactó de lleno contra mi espalda, proyectándonos a ambos contra el barandal. ¡Auch! Valeria, ¿qué te pasa?, grité, recuperando el aliento por el golpe. La bicicleta cayó al suelo con un estruendo metálico, pero ella no se soltó. A pesar del golpe, a pesar de que seguramente se había raspado las rodillas o las manos contra el pavimento frío, se aferró a mi cintura con una fuerza descomunal. Enterró su rostro en mi sudadera, y sentí como la tela se humedecía al instante con su llanto. «No te vayas. Por favor, no te vayas», suplicó con una voz que no reconocí, una voz llena de un pánico genuino. «Perdóname, Julián. He sido una estúpida. Me acostumbré tanto a tu bondad, a que siempre estuvieras ahí para recoger mis pedazos, que me olvidé de que tú también tienes un corazón que cuidar». Me quedé rígido. Sus brazos me apretaban como si su vida dependiera de ese abrazo. «Me duele, Julián, me duele darme cuenta de que mientras yo miraba al pasado, tú eras el único que me estaba dando un presente real», continuó ella entre sollozos, sin soltarme, ignorando el dolor del choque. «Te lastimé porque creí que nunca te irías. Pero anoche, cuando vi ese espejo rosa, cuando vi mi reflejo sola, entendí que el único hombre que amo eres tú. Te amo, Julián. Lo digo de verdad, frente a quien sea. Por favor, no me dejes en este vacío». Por primera vez, las palabras no sonaban a Matías. No sonaban a excusa. Sonaban a una confesión desesperada de alguien que acaba de ver el abismo y sabe que solo una mano puede salvarla. Me quedé ahí, mirando las luces de la ciudad, sintiendo su calor y su arrepentimiento vibrando contra mi espalda. El hielo que me cubría empezó a agrietarse. Me quedé inmóvil unos segundos más, sintiendo como el frío del metal del puente se mezclaba con el calor sofocante de su abrazo. Sus palabras, «te amo», se quedaron flotando en el aire, mezclándose con el ruido del tráfico debajo de nosotros. Era la primera vez que esas palabras no sonaban a una respuesta automática o a una distracción. Eran una súplica. Lentamente, deshice el nudo de sus brazos alrededor de mi cintura. Me giré para quedar frente a ella. Valeria estaba hecha un desastre, el rímel corrido, un raspón rojo en el antebrazo por la caída de la bicicleta y los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Pero nunca la había visto tan presente. Sus ojos ya no estaban buscando a un fantasma, estaban clavados en los míos, desesperados por encontrar una chispa de esperanza. «¿Por qué ahora, Valeria?», pregunté con voz ronca. «¿Por qué tuviste que perderme para decidirte a mirarme?». «Porque soy una tonta que no sabía que el aire es vital hasta que empezó a asfixiarse», respondió, tomando mis manos con las suyas, que temblaban sin parar. «Julián, el espejo rosa, cuando lo vi, no vi a la chica que extraña a su ex. Vi a una mujer que tenía la joya más grande del mundo y la estaba tratando como si fuera basura. No quiero otra oportunidad para que me cuides, quiero otra oportunidad para demostrarte que puedo ser yo quien te cuide a ti». El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio de tregua. Vi su bicicleta tirada a un lado, el símbolo de su carrera desesperada por alcanzarme, y algo en mí cedió. El agotamiento que sentía empezó a transformarse en una extraña paz. Entendí que el dolor que ella sentía ahora era el mismo que yo había cargado durante meses, y que su arrepentimiento era real. No corrí. No me alejé. En lugar de eso, acorté la distancia y la envolví en mis brazos. Sintió mi contacto y soltó un suspiro largo, un sollozo de alivio que pareció vaciarle el alma. Me correspondió el sentimiento, apretándome con la fuerza de quien ha recuperado su tesoro más preciado. En ese puente, bajo la luz mortecina de las lámparas, la sombra de Matías finalmente se disipó. Ya no había 3 personas en nuestra relación, solo estábamos nosotros dos jóvenes de 21 años aprendiendo que el amor no solo es dar, sino saber valorar lo que se recibe. «Esta es la última vez que espero, Valeria», le susurré al oído, mientras acariciaba su cabello. «No tendrás que esperar ni un segundo más», prometió ella, separándose apenas para mirarme. Sacó el espejo rosa de su bolsillo y lo abrió. Esta vez, nos reflejamos los dos juntos en el pequeño cristal. Sonreímos, con una tristeza que se desvanecía y una esperanza que apenas empezaba a brillar. La tomé de la mano, ella levantó su bicicleta con la otra, y empezamos a caminar fuera del puente,
dejando atrás los fantasmas y el pasado, listos para escribir una historia donde, por fin, los dos estuviéramos en la misma página.